Hola, Itzel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien, aquí presentándome contigo. ¿De dónde eres, Itzel? De Cuitlahua. Ok, igual del estado de Veracruz. Sí, del estado de Veracruz. Ok, Itzel, bueno, me da mucho gusto conocerte. Este, como bien lo comentaba o lo escribió el doctor Eliud en el grupo, mi nombre es Ariadna Picón Pérez. En esta sesión o en este periodo de tiempo, en estas 4 sesiones, estaremos facilitando la materia de Derecho Civil 2. Previo, pues obviamente como el propio nombre de la materia lo señala, hubo una materia antes, un precedente, entonces de cierta manera pues todo se queda establecido en la plataforma y cualquier situación pues tú la puedes checar y de todas maneras pues cualquier duda, cualquier situación que tú tengas, dudas, preguntas, comentarios, estoy para servirte, ya tienes mi número de WhatsApp y al igual que para todos los demás compañeras que estamos en el grupo. Sí, Itzel, entonces vamos a iniciar. Con nuestra materia del día de hoy. Voy a presentar mi pantalla, me dicen si se puede ver. Sí la podemos ver, ¿verdad? ¿Sí me pueden confirmar? ¿Sí? Sí, maestra, ya se ve. Ok, gracias, doctora. ¿Y ahí ya cambió? Si me pueden verificar. Sí, sí cambió, ¿verdad? No. A ¿No? ver, Ok, intente Sí, nuevamente, maestra. un segundo porque entonces... Ok, ahí tenemos nuestra presentación. Cambio de diapositiva, ¿me pueden indicar, por favor? ¿Se sigue viendo la misma, la primera? Yo no observo nada, maestra. No sé si los demás compañeros sí visualizan. Cari, ¿me puedes comentar si es que sí puedes ver la presentación? Se está viendo, pero no se ve la presentación, maestra, solamente nos vemos nosotros los que estamos conectados. Ok, dame un segundo. A ver, me parece que ya lo estoy presentando. Si me pueden decir, Sí, Sí, maestra. se ve. ¿ya? Y aquí ya cambió, ¿verdad? Sí, ya cambió. Ok, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues después de esta pequeña falla técnica que suelen suceder a veces, vamos a dar inicio con nuestra materia, que como lleva como nombre, como ya se les había comentado, Derecho Civil 2, ¿sí? Recordarán entonces que en una materia previa, que fue Derecho Civil 1, veíamos precisamente o analizábamos todos los atributos de la persona, cuáles son precisamente las obligaciones, las injerencias que se tienen, cuáles son las características de la personalidad, la diferencia que existe con la persona, ¿sí? Todos sus atributos. Ahora bien, en esta materia consecuente, que es Derecho Civil 2, estaremos precisamente analizando todo lo concerniente a lo que es el patrimonio, los derechos reales, los derechos personales, todos ellos evidentemente concatenados, pues con lo que analizábamos en nuestra primera materia. Ahora bien, para la obtención de nuestra calificación final, como ya sabemos, nuestra forma de trabajo, nuestra metodología de trabajo y aprovechando que bueno, vamos a volver a comentarlo un poco a finalidad o con la finalidad de que nuestra compañera Itzel pues pueda em, checar cómo es que lo estamos trabajando. ¿Sí? Cada sesión encargamos o tenemos establecida algún tipo de actividad que se tiene que subir a la plataforma. Esto es cada sesión a forma de trabajo en clase. Se sube a la plataforma y se van a estar habilitando precisamente los espacios
para que se puedan habilitar esos trabajos. Nuestra evaluación final va a consistir precisamente en la entrega de este portafolio de evidencias de todo lo que hemos trabajado en este conjunto de 4 sesiones. Eso va a ser la forma en la que se va precisamente a obtener la calificación final. Ahora bien, la participación obviamente también se considera, la asistencia, en este entendido que esta forma de trabajo pues es especialmente diseñada para aquellas personas que tienen pues algún otro tipo de actividad, que sus propias cuestiones ya sea personales, profesionales, les tenga un poco reducido el tiempo, pues sabemos y siempre ha existido esa apertura para que en el momento en el que no puedan estar presentes de esta manera sincrónica, pues entonces me puedan avisar y de manera consecuente puedan consultar la grabación de manera asincrónica y puedan entregar obviamente pues la evidencia de que estuvieron en clase, que consiste pues la entrega de la actividad que se trabajó. Sí, eso va a ser como nosotros vamos a estar trabajando. Todas las fechas, todas las indicaciones, todas las cuestiones de los trabajos, pues obviamente, y como lo sabemos, va a estar habilitado en la plataforma para que ustedes ahí, de cierta manera, pues vayan habilitando sus trabajos. Sí, la forma de entrega, como lo sabemos, puede ser ya sea que ustedes puedan trabajarlo en algún documento electrónico, llámese Word, lo quieren mandar en formato PDF, o si es que se les facilita trabajarlo de manera manual en alguna libreta, en alguna cuestión donde toma apuntes que ustedes realicen y me envíen la evidencia fotográfica, pues también es perfectamente válido, ¿sí? Esas son las formas en las que nosotros hemos venido trabajando. Ahora bien, una vez que hemos realizado este planteamiento, no sé si tengan alguna duda, algún comentario que realizar. ¿No? Perfecto. Vamos a continuar con nuestro primer tema de la materia, que es precisamente el patrimonio. Y antes de empezar ya en esta forma de trabajo, sí les voy a pedir que tengan a la mano, porque es parte de la actividad que trabajaremos el día de hoy, el Código Civil que les he facilitado. Itzel, no te presiones, en un momento en el chat, antes de iniciar la actividad, les voy a mandar el documento con el que nosotros hemos estado trabajando, sí, lo que es el Código Civil para el Estado de Veracruz. Ese es el que hemos estado trabajando y es el que de igual manera vamos a estar ocupando hoy. Nuevamente, la forma de trabajo es, tomamos conceptos doctrinales, tomamos teoría y una forma de aterrizarlo en la práctica, pues es precisamente mediante los trabajos que realizamos con nuestro Código Civil. Por eso es la importancia de tenerlo a la mano, de tener que ser nuestro primer instrumento de trabajo para ir concatenando lo que dicen ciertos conceptos teóricos, ciertas doctrinas y precisamente lo que se encuentra ya establecido en una práctica como es precisamente esta ley adjetiva, que es el Código Civil, particularmente que nos corresponde o por la cuestión atendiendo a la jurisdicción donde se encuentra precisamente ubicado el domicilio de los alumnos, pues hemos establecido o estamos trabajando con el Código Civil del Estado de Veracruz y como se los comentaba anteriormente en nuestra materia anterior, esto no quita que evidentemente en este ámbito de validez de la norma jurídica, y como ustedes lo saben porque fue una parte de las clases que tuvimos, tenemos un Código Civil Federal. Sí, este Código Civil Federal sirve precisamente para dirimir algún tipo de controversia que o laguna en la ley que presenten precisamente los códigos estatales de cada uno de los estados que conforman la República Mexicana. Sí, recordemos entonces, tenemos un Código Civil Federal, pero cada uno de los estados que conforman la federación y atendiendo a la autonomía jurídica que está otorgada precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con su ley en la materia que es precisamente de validez en cada uno de los estados. Es decir, en este caso, y aplicando esta explicación, el Código Civil para el Estado de Veracruz va a tener vigencia, va a tener validez, va a tener jurisdicción en todos y cada uno de los municipios que conformen el estado de Veracruz, ¿sí? El estado de Puebla, por ejemplo, en este caso, pues tenemos nuestro Código Civil también, ¿sí? El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que este Código Civil, pues tiene vigencia, obviamente, en todos los municipios, ¿sí? Que conformen, todas las ciudades que conformen el estado de Puebla. ¿Por qué cada uno? ¿Cómo vamos a saber cuándo ocupar cada una de estas normativas? Recuerden este tema de la normativa o el ámbito de validez de la normativa jurídica, ¿sí? Va a depender y lo vamos a aplicar dependiendo, ¿sí? Del domicilio
donde se encuentre ya sea alguna de las partes en litigio, ¿sí? O ya sea precisamente algún bien que se encuentre en litigio, ¿sí? Y de esa manera se va a determinar cuál va a ser la jurisdicción o cuál va a ser la norma que va a tener validez y ante qué autoridad o a qué ley se va a quedar sujeto precisamente a algún tipo de controversia o algún tipo de procedimiento, ya sea jurisdiccional, ¿sí? O sea, no contencioso, o sea, contencioso, va a depender precisamente de la localidad o el lugar, ¿sí? Territorial que se encuentre ubicado. Entonces, esa es la explicación que podemos dar y pues únicamente para concluir esta breve introducción, pues les quiero pedir que tengan precisamente a la mano pues el Código Civil que hemos venido trabajando, ¿sí? Dentro de nuestro primer tema tenemos precisamente lo que es el patrimonio. Ustedes del patrimonio, ¿qué es? ¿Qué entienden por patrimonio? Nada más. ¿Qué concepto tienen acerca de lo que es el patrimonio? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué es el patrimonio para ustedes? ¿Son los bienes con los que se cuenta, maestra? Exactamente, los bienes con los que se cuenta. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Muchísimas gracias. ¿Algo más acerca de lo que consideran ustedes que es el patrimonio o qué es lo que consideramos como patrimonio? Sí, es cierto, es un conjunto de bienes. ¿Algo más? ¿Algo más que quieran agregar a esta idea? Maestra, y también se puede decir, como ya bien lo dijeron, ¿verdad? Conjunto de bienes, pero también abarca un conjunto de derechos que tiene cada una de las personas y de la misma manera obligaciones. Esto puede darse de forma muy natural, en global a lo que son los valores, la moral, o también englobando a la parte jurídica. Ok, perfecto, muy bien, doctora, muy bien. Precisamente el patrimonio está conformado entre otras cuestiones que son bienes, ¿sí? Hablando de cuestiones materiales o cuestiones que son, en cierto modo, consideradas que tienen un valor económico. También dentro del patrimonio vamos a considerar lo que son los derechos y lo que son las obligaciones, ¿sí? Es decir, no únicamente estamos considerando los activos, sino también los pasivos, es decir, las obligaciones. Y en términos jurídicos, términos contractuales, ¿qué van a ser las obligaciones? Pues van a ser ese conjunto, ¿sí? De precisamente acciones que tiene que cubrir, o en este caso lo que vamos a conocer como un acreedor y un deudor, ¿sí? Esas obligaciones que tiene que cubrir un deudor también es parte del patrimonio. Entonces, entendemos que jurídicamente el patrimonio no es únicamente los activos, sino también los pasivos, entendidos estos como un conjunto de obligaciones. Las obligaciones nacen precisamente con este objetivo de que sean cumplidas, ¿sí? Es la única forma. El hecho de cumplir una obligación debe ser extinguiéndola. ¿Cómo? Pues obviamente dando precisamente lo que se comprometió una de las partes a cumplir, ¿sí? Muchísimas gracias. ¿Alguien más levantó por ahí su mano o se escuchó nada más el sonido? Bueno, eso es lo que entendemos como patrimonio, ¿sí? Y de una manera tradicional, y como bien ya lo apuntaron ustedes en este breve espacio que compartimos, de manera tradicional o de manera fáctica, el patrimonio, y recordemos esto, el patrimonio, aparte de todo esto que hemos mencionado, es un atributo de la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? ¿Sí? Eso recordaremos que lo vimos la sesión anterior. La personalidad, pues, es precisamente estos derechos que asisten a una persona, ¿sí? Siendo el patrimonio un atributo de la personalidad, vamos a entenderlo como un conjunto de bienes, ¿sí? Derechos también, deberes y obligaciones, que van a ser susceptibles de una apreciación pecuniaria. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que van a ser valuables o van a tener una equiparación en dinero, ¿sí? En un monto monetario, ¿sí? Y todo este patrimonio constituye una universalidad jurídica. ¿Por qué una universalidad jurídica? Porque, como lo mencionábamos, está compuesto de derechos, ¿sí?
y obligaciones, deberes y obligaciones, que a su vez traen consigo una serie de consecuencias jurídicas. Sí, va a crear precisamente relaciones jurídicas. Entonces, y por tanto, concluyendo, el patrimonio no es únicamente ese conjunto de bienes materiales, sino va a ser también, sí, bienes, derechos, deberes y obligaciones. Ahora bien, no es lo mismo y no hay que confundir, esto lo vamos a ver en unas diapositivas adelante, los objetos con un bien, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Porque precisamente la palabra clave son bienes. Los bienes son parte del patrimonio, ¿sí? Ahorita les voy a explicar un poco en qué data o cómo se diferencia esta situación, ¿sí? Aquí está y precisamente el patrimonio son todos esos bienes. ¿Qué son los bienes? Son, en términos jurídicos, a los bienes los vamos a equiparar con concepto, esta palabra que son derechos reales, ¿sí? Tenemos en términos jurídicos lo que son derechos reales y derechos personales, ¿sí? Los derechos reales son los que se ejercen directamente sobre alguna cosa y los derechos personales son los que se ejercen, ¿sí? En relación a una relación jurídica que existe entre dos partes. ¿Sí? Entonces tenemos derechos reales y derechos personales y de ello derivan las obligaciones reales, que son precisamente aquellas obligaciones que surgen en relación a todos aquellos bienes o cosas de las cuales somos propietarios, y las obligaciones personales o las cargas, que son todas esas obligaciones que surgen derivadas de la relación jurídica existente entre dos partes, ¿sí? Todo esto y el patrimonio debe de tener esta característica básica que debe ser susceptible de valuación, es decir, debe tener una medida económica, ¿sí? El patrimonio ha surgido como una institución jurídica que se crea para explicar, ¿sí? Dentro de y si ustedes observan y llevan a bien leer su Código Civil, el Código Civil no realiza una explicación de lo que es el patrimonio, ¿sí? No nos da una definición de lo que es el patrimonio. Sin embargo, en nuestro Código Civil sí podemos inferir precisamente que el patrimonio resulta ser una institución jurídica que tiene varias finalidades, ¿sí? Para lo cual fue creada esta definición o esta institución. Número uno, esta responsabilidad patrimonial que tiene un deudor, ¿sí? También una subrogación real y por último una herencia, ¿sí? Para eso se crea esta institución del patrimonio, ¿sí? Claro ejemplo de esto lo podemos citar en este ámbito civil, como pudiera ser, por ejemplo, un juicio de alimentos, ¿sí? O una controversia en materia de alimentos, donde existe precisamente una responsabilidad patrimonial del deudor alimentario con el acreedor, ¿sí? Y en este caso, pues la forma de garantizar este derecho que se tiene por parte del acreedor para que se le otorguen alimentos es precisamente mediante la afectación del patrimonio del deudor, como en cierta parte del procedimiento se tendrá que realizar ya sea un embargo precautorio o un embargo definitivo sobre los bienes de los cuales tenga propiedad el deudor alimentario. ¿Con qué finalidad se embargan estos bienes? Para garantizar esta obligación que se tiene de dar alimentos, ¿sí? Entonces, es una de las partes para lo cual surge o se crea el patrimonio. Tenemos otro ejemplo que es, en este caso, la herencia. ¿Qué es la herencia? Pues es un acto que se da o lo que conocemos como post-mortem, ¿sí? ¿Por qué? Porque la herencia es precisamente una forma de adquirir propiedad, ¿sí? Pero resulta ser que es un acto, ¿sí? De traslación de propiedad o de patrimonio que surge con motivo de la persona que fallece, ¿sí? Por eso lo llamamos post-mortem, porque únicamente se perfecciona esta transmisión de patrimonio, se perfecciona a la muerte de una persona, ¿sí? Entonces, este concepto, esta institución jurídica que es el patrimonio, surge con esta finalidad de explicar este conjunto de conceptos que se encuentra contenido en nuestro Código Civil, ¿sí? A esta forma o a estas maneras que tenemos de intentar explicar qué es el patrimonio, se han dado diferentes teorías, ¿sí? Que intentan explicarlo. ¿Sí? A lo largo del tiempo han surgido este tipo de teorías. Tenemos en primer momento lo que es la teoría subjetiva,
¿sí? Esta teoría subjetiva, que también se le conoce como teoría personalista, tiene su origen en Alemania. Sin embargo, a pesar de que tiene su origen en Alemania, esta teoría subjetiva o teoría o doctrina personalista se acuña de manera perfeccional o de una manera más grande o se empieza a definir en la escuela francesa, ¿sí? Esta teoría en su origen señala, ¿sí?, que el patrimonio va a ser una emanación de la personalidad jurídica y por ello va a comprender todos los bienes de un individuo. Y nos referimos a los bienes no únicamente a los que se encuentran presentes en este momento, sino también a los futuros. Y añade también que parte del patrimonio van a ser las obligaciones, porque resulta ser que las obligaciones forman parte de esta universalidad jurídica, ¿sí? Entonces, en esta teoría subjetiva señala, y como lo pueden ver ustedes en la pantalla, que este patrimonio va a ser como, el patrimonio es emancipación o una característica de la personalidad jurídica de las personas, por tanto tiene que comprender todos los bienes del individuo, ¿sí? Ahora, punto muy importante, ¿cuándo se tiene personalidad? Recordemos que esta personalidad se adquiere, o cómo sabemos que tenemos personalidad en términos jurídicos, cuando de acuerdo a la normativa de ley tenemos mayoría de edad, ¿sí? Tenemos precisamente capacidad, ¿sí?, para adquirir obligaciones y crear vínculos jurídicos. Y es entonces cuando se tiene esta personalidad jurídica y por tanto se entiende que cuando se tiene personalidad jurídica, entonces se tiene esta emancipación o lo que tenemos o conocemos como patrimonio, ¿sí? Por eso se dice que el patrimonio es un atributo de la personalidad. Y por tanto, al ser un atributo de la personalidad, va a comprender los bienes presentes, los bienes futuros y las obligaciones que tiene un individuo. Esto de acuerdo a la teoría subjetiva, ¿sí? Tenemos otra teoría que es la teoría finalista, ¿sí? Esta teoría finalista, que también se le conoce como teoría objetivista, surge en contraposición a la teoría subjetiva, ¿sí? El principal postulado de esta teoría finalista o teoría subjetiva o teoría objetivista señala que la parte de la premisa o tiene esta premisa que sí es cierto que existen patrimonios que pertenecen a una persona, existen otros patrimonios que pertenecen a algo. ¿Y qué es este algo? ¿Sí? No es que pertenezcan tal vez a algo que no tiene materialización o a un ente que no tiene corporeidad, no. Esta teoría finalista, como su nombre lo indica, o teoría objetivista, señala, ¿sí?, que hay patrimonios, en efecto, como lo señala la teoría anterior, que pertenecen a alguien, ¿sí? Pero también mantiene que hay patrimonios que pertenecen a algo, entendiendo este algo como un fin o un objetivo determinado, ¿sí? Por tanto, entonces, esta teoría finalista no se limita únicamente a señalar el patrimonio como un atributo de la personalidad, sino que señala que hay patrimonios y hay bienes, y ojo aquí otra vez, bienes, ¿sí?, que forman parte del patrimonio, que están destinados a un objeto, ¿sí? Es entonces que considera o va a partir de la premisa que el patrimonio no va a atender únicamente a la persona, a un atributo de la personalidad, más bien señala esta parte vertebral, que el patrimonio tendrá que atender, ¿sí?, a la finalidad que tiene precisamente ese conjunto de bienes. Y este es el postulado principal de la teoría finalista, ¿sí? Tenemos otra teoría, ¿sí?, que es la teoría realista, ¿sí? En esta teoría se define al patrimonio como un conjunto de relaciones jurídicas, ¿sí? Relaciones jurídicas que una persona establece. Y estas relaciones jurídicas van a ser valuables en dinero van a tener una cuestión pecuniaria, ¿sí? Y no únicamente van a ser derechos, ¿sí? Como se los mencionaba en esta teoría realista, señala también que va a ser dinero, ¿sí?, o lo que sea valuable en dinero, ¿sí?, relaciones jurídicas, pero también nos habla acerca de las deudas. Esta teoría realista señala y manifiesta que el patrimonio está compuesto de activos, es decir, los bienes que son bienes circulantes, los bienes que se encuentran presentes,
pero también el pasivo. ¿Y qué entendemos como pasivo? Todo aquello, ¿sí?, que en cierto momento se debe o se tiene que cumplir alguna obligación. Entonces, el patrimonio para la teoría realista está compuesto por activos y por pasivos, ¿sí?, que van a pertenecer a una persona, ¿sí? Y también va a conformar parte del patrimonio todos aquellos valores que resulten o que queden al término del cumplimiento de las obligaciones que tenga contraída una persona. Eso es lo que señala la teoría realista, ¿sí? Otra teoría, que es la teoría moderna acerca del patrimonio, señala que no basta con que el titular tenga alguna unión o relación con el patrimonio, sino que también se tendrá que considerar cuáles son las finalidades o cuál es el fin de ese patrimonio, ¿sí? Esto va a equivaler, por tanto, a determinar cuáles van a ser las relaciones entre los bienes, ¿sí?, que integran y la persona que lo posee. Aquí intenta establecerse esta relación que hay entre los bienes y la persona que los posee, y cuál va a ser la finalidad de ese patrimonio que tiene esta persona o que detenta esta persona, ¿sí? Esas son las teorías que tenemos acerca del patrimonio. Ahora bien, un concepto, ¿sí?, que podemos inferir una vez que hemos aterrizado, que hemos apuntalado estas teorías, es precisamente que el patrimonio se va a conformar por bienes, derechos y deudas, ¿sí? Es decir, los activos y los pasivos, pero también los derechos, ¿sí?, que están destinados a una persona determinada. Es decir, una persona determinada es la que es titular de un patrimonio. ¿Y de qué está compuesto el patrimonio? Bienes, derechos y deudas. Y este patrimonio tiene como finalidad satisfacer las necesidades del titular. Y aparte de satisfacer las necesidades, también el hecho de cumplir con las obligaciones contraídas, en este caso, por ejemplo, las deudas que se puedan tener frente a terceras personas. Y recordemos que pues hay deudas, ¿sí?, que hay diferentes formas de contraer o de tener obligaciones para ampliar este término. Y me gustaría ampliarlo, dejarlo este concepto de deudas a obligaciones, ¿sí? Porque las obligaciones precisamente surgen de estas relaciones jurídicas y las obligaciones tendrán que extinguirse con este patrimonio que tiene un titular determinado, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda que quieran plantear? ¿Algún comentario que quieran agregar? ¿No? ¿Podemos continuar entonces? Sí, maestra. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Para continuar en este estudio de lo que es el patrimonio, resulta importante definir y hacer una comparación y dejar este precedente o puntualizar acerca de qué son los derechos reales y qué son los derechos personales, ¿sí? ¿Han escuchado hablar acerca de estos derechos reales y personales? ¿O se les viene algo a la mente acerca de lo que son los derechos reales o los personales? Si alguien me pudiera decir. ¿No? Perfecto, no se preocupen, los vamos a empezar a definir, ¿sí? Y ustedes pueden ver en su pantalla un pequeño cuadro a manera de síntesis global de lo que son los derechos reales y los derechos personales, ¿sí? Un derecho real va a ser, y esto recordarán que en la primera, segunda diapositiva hablábamos de derechos reales y derechos personales, ¿sí? Un derecho real lo vamos a entender de manera general, ¿sí?, como ese poder que es ejercido directamente por una persona sobre una cosa, ¿sí? Eso es un derecho real. Ese poder que se ejerce, ¿sí?, por una persona sobre una cosa. ¿Qué hay de por medio entre este poder que se ejerce, ¿sí?, de una persona a una cosa? ¿Qué hay en medio? ¿Por qué una persona puede ejercer o por qué existe este derecho real? O cuando escuchemos derecho real, ¿a qué nos vamos a referir? ¿Qué media o qué existe en esta relación de poder que hay entre una persona y una cosa para que pueda usar, disponer, disfrutar, trasladar de una cosa?
va a existir de por medio este derecho real, ¿sí? Llámese propiedad, llámese tal vez posesión, llámese tal vez usufructo o cualquiera de las demás figuras que se encuentran contempladas en la legislación civil y que se encuentran apegadas a derecho, ¿sí? Y eso va a garantizar que una persona tiene un derecho real sobre una cosa. Es decir, vamos a entender un derecho real como esa relación que existe para poder manejar, tener, no tener, vender, usar, disfrutar, trasladar a una cosa. ¿Sí? Eso es un derecho real, persona, cosa. Y un derecho personal va a ser el derecho que existe entre una persona a otra. Y no es el hecho de que exista una relación de supra o subordinación o que podamos disponer de una persona. Esto lo vamos a entender más bien, este poder, lo vamos a entender como una relación jurídica que existe de una persona a otra. Ejemplo, un contrato. ¿Sí? Hay una relación jurídica, hay el vínculo jurídico, hay un contrato y un consenso de voluntades, donde las partes se están obligando, ¿sí? A realizar lo que se encuentra plasmado en ese contrato, ¿sí? Por tanto, entonces existe ese poder de exigibilidad sobre lo que se ha pactado. Y eso es lo que conocemos como un derecho personal, ¿sí? Para definir un poco más acerca de lo que son los derechos personales y los derechos reales, ¿sí? Los derechos personales, yo les cité un ejemplo que es un contrato, llámese contrato de compra-venta, llámese contrato de obra a precio alzado, llámese contrato de prestación de servicios profesionales, llámese contrato de arrendamiento, llámese cualquier tipo de contrato, ¿sí? En este caso, en materia civil, ¿sí? Podemos citarlo como un derecho personal. ¿Por qué? Porque se está dando una relación, un vínculo jurídico entre dos personas. Y este vínculo jurídico nos va a llevar a esta consecuencia de que una persona le puede exigir a la otra, ¿sí? Exige o surge una relación de poder. Y no de disponer de la otra persona, sino más bien ese poder que versa sobre lo que se ha pactado, ¿sí? Sobre esa relación jurídica que se creó, ¿sí? Y por eso en esta diapositiva o en este texto ustedes pueden ver que estos derechos personales son innumerables. ¿Por qué? Porque son precisamente las partes las que crean las relaciones para que se puedan dar. Característica de estos derechos personales, y en este primer ejemplo, lo que está asignado con el número 1, deberá existir, obviamente, pues la capacidad para crear estas relaciones jurídicas. ¿Cómo va a ser la capacidad? Pues obviamente la mayoría de edad, ¿sí? El hecho de estar en pleno uso de sus facultades físicas y mentales. Y si no, pues en todo caso, tener el hecho o la representación de un tutor, ¿sí? Siguiente característica importante, debe existir autonomía de la voluntad. ¿Por qué autonomía de la voluntad? Cualquier tipo de relación jurídica que se entable o se llegue a acreditar que está fuera o está forzada o hay algún vicio en el consentimiento, pues tendrá efectivamente esta nulidad civil, ¿sí? Y tercera característica, pues esta relación jurídica deberá estar apegada o deberá estar limitada a lo que la ley permita, ¿sí? Los derechos personales tienen un carácter relativo, ¿sí? ¿Por qué relativo? Nuevamente, porque solo se pueden exigir respecto de las personas que han contraído la obligación, ¿sí? Y es las obligaciones correlativas, es decir, las obligaciones que surgen de este vínculo que se ha creado. Entonces, solamente son exigibles entre las personas que pactaron y para exigir lo que pactaron, ¿sí? Hay aquí 3 elementos importantes para que estén los derechos personales: acreedor, deudor y la prestación que se está pagando, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Otorgan las acciones personales, que son aquellas por medio de las cuales el acreedor puede exigir el cumplimiento de una obligación a un deudor, ¿sí? Eso es precisamente, ¿qué es una acción personal? El hecho de exigir el cumplimiento de una obligación, ¿sí? Eso son los derechos personales o las acciones personales, ¿sí? Ahora bien, frente a estos derechos reales tenemos, unas son los derechos personales y otros son los derechos reales, ¿sí? Recordemos, los derechos reales, ¿cuáles son?
¿Sí me pudieron entender cuál es la diferencia entre personales y reales? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuál era la diferencia entre un derecho real y un personal? En que uno se refiere Sí, a una cosa y el otro son entre personas. efectivamente, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, los derechos personales ya quedamos en eso, son los que son exigibles entre personas. ¿Por qué? Es el poder que tiene una persona para exigir a otra. ¿Por qué? Porque previamente había un pacto y ese pacto se basa o tiene su fundamento en una relación jurídica que se estableció, y en esta relación jurídica debe imperar la capacidad, la voluntad, ¿sí?, que debe existir entre las partes para que se puedan exigir el cumplimiento de lo que han pactado. Ahora bien, derechos reales, y como bien lo mencionaban, ¿sí?, es precisamente esa parte que se tiene de disponer, de gozar, de trasladar lo que se tiene, o ese derecho que se tiene sobre algún bien, ¿sí? Esta teoría que vamos a plantear sobre derechos reales, ¿sí? Hay dos: la teoría clásica, ¿sí? Esta teoría clásica señala que el derecho real viene a suponer una relación inmediata, ¿sí?, entre una persona y una cosa. Es decir, esa potestad inmediata que existe entre una persona y una cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta ser que hay algo que media, como yo se les decía, este derecho real, hay algo que está en medio para que la persona pueda disponer, pueda gozar, pueda disfrutar. ¿Y cuáles son esos derechos reales? Les decía yo: propiedad, ¿sí?, usufructo, posesión. Aunque no son lo mismo estos derechos reales y no nos otorgan las mismas garantías, se le conoce como derechos reales. ¿Por qué? Porque es la potestad que tenemos como persona sobre una cosa, ¿sí? Críticos a esta teoría clásica señalan que este derecho real carece de inmediatividad, ¿sí? Por ejemplo, una hipoteca, ¿sí? Una hipoteca, y se encuentra, el contrato de hipoteca se encuentra señalado en nuestro Código Civil. Pese a que en efecto, sí, en este contrato de hipoteca se tiene tal vez la posesión del bien, no se puede, sí, gozar de la propiedad. ¿Por qué? Porque resulta ser que el mismo título de propiedad se encuentra como garantía de pago de un bien inmueble, por lo tanto, entonces carece de inmediatividad, porque se puede tener posesión, pero no se tiene propiedad. ¿Por qué? Porque recordemos que la propiedad se materializa o se perfecciona con el título o documento que acredite en efecto que la persona ostenta ese derecho real, ¿sí? Por tanto, propiedad y posesión no son lo mismo. Se puede tener posesión, pero no se tiene propiedad, porque posesión se está usando y disfrutando, pero no hay ese título que garantice que somos propietarios tal vez de algún bien inmueble. Y se puede tener propiedad, pero no se tiene posesión tal vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque en efecto, ahora sí ya tenemos nuestra escritura, pero resulta que no tenemos la posesión de un bien porque no lo estamos usando ni lo estamos disfrutando, ¿sí? ¿Qué es lo idóneo? Que se perfeccione propiedad y posesión, tenerlas al mismo momento, ¿sí? Por otra parte, respecto a los derechos reales está también la doctrina ecléctica, ¿sí? Misma que señala que un derecho real va a ser más allá que una simple relación de un sujeto con una cosa, ¿sí? Va a señalar que el derecho real es aquello que le va a dar a un sujeto la supremacía o el poder sobre una cosa, ¿sí? Y esto va a depender del tipo de derecho que tenga, ¿sí? Y aquí ya estas doctrinas eclécticas ya son un poco más profundas, porque aquí ya se hace una diferenciación acerca de cuáles son los tipos de derecho real, y no señalan estas doctrinas o puntualizan precisamente en la propiedad, en la servidumbre, en la hipoteca, ¿sí? Por citar algún ejemplo. Y nos dice: sí, en efecto, existe una relación de un sujeto con una cosa, pero esta relación de derecho real va a limitarse al tipo de derecho que se tiene sobre una cosa, ¿sí? ¿Y qué quiero dejar claro en este momento, tomando en cuenta estos conceptos? Que los derechos reales no son únicamente propiedad.
La propiedad es un ejemplo de derecho real, ¿sí? Y ese va a ser nuestro tema de nuestra segunda unidad. La propiedad es parte de los derechos reales. La servidumbre es parte de los derechos reales. La hipoteca es parte de los derechos reales. La posesión es parte del derecho real y la propiedad es parte de un derecho real. ¿Por qué? Porque implican la relación que hay entre un sujeto para con una cosa o con un bien, ¿sí? Eso es precisamente, estas son las diferenciaciones que existen en torno a los derechos reales, ¿sí? Ahora bien, no es lo mismo los bienes que las cosas, ¿sí? Pese a que de manera tal vez continua o repetitiva los ocupamos como sinónimo, resulta ser que en esta cuestión o enfatizando o entrando un poco más en el estudio desde la perspectiva jurídica, bienes y cosas no son lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los bienes son las cosas, ¿sí? Que tienen una utilidad para una persona determinada y son susceptibles de apropiación. ¿Sí? Por tanto, tenemos que todos los bienes son cosas, ¿sí? Pero no todas las cosas van a ser bienes. Las cosas son susceptibles de apropiación, ¿sí? Y los bienes van a ser cosas que son propiedad o que tienen precisamente utilidad para una persona en particular, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia entre ambas o cómo lo vamos a distinguir? Consiste en que las cosas son todas aquellas, y es como el término de materia, que es cosa, todo aquello que ocupa un espacio, un lugar en el espacio, ¿sí? Las cosas, por tanto, son todos aquellas cuestiones que ocupan un lugar en el espacio de manera libre y que no tienen dueño, ¿sí? Y los bienes son ese conjunto de cosas, ¿sí? Que ya no son libres. ¿Por qué? Porque ya tienen o ya son apropiadas o ya pertenecen a un individuo determinado. Y esa es la diferenciación que vamos a puntualizar para bienes y para cosas, ¿sí? Dentro de estos temas que nos encontramos analizando, existen lo que conocemos como obligaciones propter rem. ¿Qué son las obligaciones propter rem? ¿Sí? Son aquellas que van a tener como característica, o bueno, en un principio y analizando este cuadro que ustedes tienen en su pantalla, vamos a empezar por desglosar este concepto y vamos a iniciar únicamente con lo que son las obligaciones, ¿sí? ¿Qué son las obligaciones? Las obligaciones son, ¿sí? Aquellas que surgen con motivo de una capacidad de obligación jurídica. Para que exista una obligación, por tanto, deberá la parte o una de las partes tener esta capacidad para adquirir una obligación jurídica, ¿sí? Eso es lo principal o lo básico, ¿sí? ¿Qué otro elemento componen las obligaciones? ¿Sí? La capacidad de la parte que se obliga. Recordemos otra vez, ¿cuándo se tiene capacidad? Cuando se alcanza, de acuerdo a la legislación mexicana, cuando se alcanza la mayoría de edad, cuando se está en pleno uso de las facultades físicas y mentales. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Tal vez ustedes lo piensan, bueno, ¿y qué pasa si hay una persona que no alcanza la mayoría de edad o que está privada de sus facultades? Pues se tiene la obligación entonces de nombrarle una persona, ya sea un tutor y un curador o un representante, con el objeto de precisamente tenga esta capacidad de obligación jurídica, ¿sí? Segundo elemento cierto de lo que son las obligaciones deben tener un objeto cierto y posible, es decir, que puedan cumplirse o que puedan extinguirse con un objeto cierto y posible, ¿sí? No podemos, por ejemplo, hacer un contrato de compra-venta, no sé, de una fracción entre particulares, de una fracción de mar o de un brazo de mar o de un pedazo de sol, porque no es un objeto cierto y posible, ¿sí? Entonces, según siguiente característica precisamente de las obligaciones es que su objeto deberá ser cierto y posible. Y aparte del objeto, también la cosa o el objeto sobre el que se pacte tendrá que ser materia de la obligación. Nuevamente tendrá que ser cierto y posible. Y cuarta característica, deberá tener una causa justa, ¿sí?
Esas son las características que tenemos de esta obligación. Ahora bien, la capacidad, como está en este cuadro anterior, la capacidad hace referencia a los sujetos, es decir, esa capacidad que deben de tener tanto el que contrae, ¿sí? Como con el que se contrae, es decir, sujeto y acreedor y deudor, ¿sí? Ellos dos tendrán que tener esta capacidad de pactar una obligación, ¿sí? El objeto es esta prestación, ¿sí? Es decir, una conducta que deberá desplegar un deudor, ¿sí? Para que de esta manera se extinga la obligación o en todo caso entendiéndolo como satisfacer ese interés que tiene el acreedor y de esa manera culminar con la obligación. Las obligaciones surgen y el objeto de una obligación o para qué surge una obligación, todas las obligaciones tienen que extinguirse. ¿Cómo se extingue una obligación? Cumpliendo con lo que se pacta o es decir, satisfacer el interés del acreedor, ¿sí? Y de esa manera se extingue una obligación, satisfaciéndole. La causa justa a la que nos referíamos en nuestro cuadro anterior se refiere a esta razón jurídica obligacional, ¿sí? Que es justo, que esté apegado a derecho, ¿sí? ¿Qué es lo justo? Pues dar a cada quien lo que le corresponde. En este caso, encuadrándolo, vamos a referirnos a una causa justa al hecho de que tenga una razón jurídica, es decir, que está apegado a la normativa vigente, ¿sí? A eso lo vamos a entender. Dentro del objeto, y como se los mencionaba, las obligaciones tienen por objeto dar, hacer o dejar de hacer. Esos van a ser los objetos de una obligación. Dar, hacer o dejar de hacer. No es pactar únicamente sobre el dar. Puede ser también sobre el hacer o dejar de hacer, ¿sí? Alguna cosa. Esos son los objetos de una obligación, ¿sí? De igual manera, puede ser que sean obligaciones en torno al comercio, ¿sí? Eso también puede surgirse y eso es materia o es objeto de estudio de la materia mercantil en el derecho mercantil, ¿sí? La prestación, motivo de una obligación, debe cumplir con la posibilidad de que sea valorada económicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya aquí se tiene que determinar la patrimonialidad de la obligación o del bien, ¿sí? Es por eso que debe tener una característica, es la patrimonialidad, es decir, deberá ser valorada económicamente, ¿sí? Para que exista esta carga de obligaciones, ¿sí? Y por último, la obligación propter rem, ¿sí? Ya vimos de manera general qué son las obligaciones. Ahora, ¿qué son las obligaciones propter rem? ¿Sí? Propter rem hace alusión a lo que son obligaciones reales, ¿sí? Y si ya analizamos el concepto de lo que son los derechos reales, vamos a trasladar eso a la obligación propter rem. Sin embargo, resulta ser que no es lo mismo un derecho real que una obligación propter rem, ¿sí? Son conceptos que toman como base, en efecto, estas cuestiones reales respecto a las cosas, ¿sí? Pero no es lo mismo un derecho real que una obligación real. Entonces, obligación propter rem lo vamos a traducir como obligaciones reales. Se les conoce también como aquellas obligaciones ambulatorias, ¿sí? Y esto, sí, las obligaciones propter rem, son aquellas relaciones, ¿sí? Que surgen o que se ocupa este término precisamente para designar aquellos vínculos que nacen para una persona por su relación con una cosa, ¿sí? Ya sea una relación de dominio, una relación de posesión, una relación de derecho real, ¿sí? Que se haya respecto de una cosa, ¿sí? Eso va a ser precisamente lo que son las obligaciones propter rem. Por ejemplo, el hecho o este ejemplo que pueden ustedes leer, que es conservar la cosa común. ¿Qué es conservar la cosa común? Por ejemplo, el hecho de reparar una pared medianera, ¿sí? Y hacer las obras necesarias para el uso y conservación de una servidumbre de paso, ¿sí?
¿Por qué se tendrá que trabajar en esto? ¿Por qué se tendrán que hacer aquellas acciones tendientes al uso y conservación de una servidumbre de paso? Porque resulta ser que la servidumbre también es un derecho real, ¿sí? Y el hecho de ostentar ese derecho real tiene como consecuencia que surja una obligación. Entonces, cuando somos titulares de derechos reales, tendrá como consecuencia lo que conocemos como obligación propter rem, ¿sí? Y definiendo la obligación propter rem, va a ser aquellas que nacen con motivo de la relación de dominio, posesión, propiedad o cualquier otro régimen de derecho real que hay entre una persona y un bien. ¿Sí? Y eso van a ser las obligaciones propter rem, aquellas que son derivadas o que surgen con motivo de la ostentación de un derecho real. ¿Y qué es un derecho real? Pues aquella potestad que se tiene o la relación que existe entre una persona y un bien, ¿sí? Esta obligación propter rem es aquella que debe el propietario o poseedor, ¿sí? Aquí ya vemos cómo se diferencian estos dos conceptos, propietario o poseedor de una cosa, ¿sí? En relación a la propiedad o posesión que se tiene sobre algún bien o alguna cosa, ¿sí? En ambas, ya sea propietario o poseedor, son titulares de derecho real, como yo les decía. El género en general, el género es el derecho real. La especie va a variar. Puede ser propiedad, puede ser posesión, puede ser usufructo, puede ser servidumbre. Sí, son derechos reales. ¿Por qué? Porque son una relación de potestad que se tiene entre una persona y una cosa. ¿Sí? Entonces, esta obligación propter rem, ¿sí? Es aquella que se debe el propietario o poseedor de una cosa de la propiedad o posesión de ella. ¿Sí? Es esta relación que surge con motivo de un derecho real. Y definiéndolo o puntualizándolo, o tal vez siendo un poco más específicos, estas obligaciones propter rem son una obligación jurídica que nace precisamente o tiene su origen en esta relación jurídica que hay entre un sujeto y una cosa. Por ejemplo, y aquí ustedes pueden leer los ejemplos. Un sujeto que es propietario de una finca, ¿sí? La propiedad de esa finca lo va a garantizar precisamente no únicamente como el hecho de que ostente el derecho real de propiedad, sino que por ostentar y ser propietario, tener ese derecho real sobre una finca, nacen para él obligaciones, ¿sí? Obligaciones que va a tener con esa propiedad, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo pudiéramos citar? ¿Sí? Esta existencia de servidumbres, ¿sí? En donde un inmueble está afecto y existe una obligación propter rem por el hecho de ostentar una servidumbre, ¿sí? ¿Qué obligación propter rem surge derivado del derecho real de servidumbre? ¿Sí? Pues un ejemplo podría ser mantener en buen estado la servidumbre de paso, para que los titulares puedan precisamente dar acceso, tener acceso, puedan ocupar este servicio o esta cuestión básica que es una servidumbre de paso, ¿sí? Y que viene a ser una titularidad de todos los fondos dominantes, ¿sí? ¿Qué otra obligación propter rem surge del derecho real de servidumbre? La obligación de abstenerse de obstaculizar el libre ejercicio o el libre paso que haya sobre una servidumbre de paso, ¿sí? Estos son lo que conocemos como obligaciones propter rem, aquellas obligaciones jurídicas que nacen de la ostentación de un derecho real, ¿sí? A todo derecho hay una obligación. Entonces, de los derechos reales surgen las obligaciones propter rem, ¿sí? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran profundizar? ¿No? Las escucho. No, Porque maestra, todo bien. no las puedo, no las puedo ver. ¿Sí? Perfecto. Pues eso es lo tocante precisamente a nuestro primer tema, ¿sí? Que realmente es algo corto porque únicamente nos habla acerca de la propiedad, cómo se da la propiedad, cuáles son los derechos reales, personales y las obligaciones que surgen,
¿sí? Ahora bien, tema siguiente, y ya lo hemos estado repitiendo, ¿qué son los derechos reales? Y ustedes pueden ver precisamente en su pantalla este conjunto de subtemas o de puntos que hay derivados de los derechos reales, ¿sí? Todo esto que ustedes pueden ver en su pantalla, como es el derecho real de propiedad, la copropiedad, condominio, tiempo compartido, el usufructo, el uso y la habitación, la servidumbre, los derechos de autor, son derechos reales, ¿sí? Son parte de los derechos reales. Los pueden encontrar y nuevamente reitero, estamos analizando conceptos doctrinales, estamos analizando también teoría, ¿sí? Sin embargo, en la práctica, ustedes, y ya lo vamos a empezar a hacer un bosquejo de esto, en la práctica ustedes van a poder encontrar, ¿sí? Cómo está precisamente esto puntualizado en su Código Civil, ¿sí? Y ahorita vamos a empezar ya a analizar nuestro Código Civil. Si esto fue... es importante tener algunos conceptos y algunas partes de doctrina en torno a derecho, ¿sí? Para que nosotros podamos iniciar nuestro tema de estudio, que es referente a la propiedad y en sí a los demás temas, es importante que en primer momento dejemos el precedente bien establecido de lo que son los bienes, ¿sí? Decíamos hace unos minutos, no son lo mismo bienes que cosas. ¿Por qué? Cosas es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Y están ahí, son libres. Libres no porque puedan moverse por sí solos, son libres porque no pertenecen a alguien, porque tal vez no están en posesión de alguien. Y eso lo vamos a conocer como una cosa. A diferencia de un bien, que un bien es todo aquello que de igual manera, y decíamos, todos los bienes son cosas, ¿sí? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, pero que tiene precisamente o está bajo la potestad de una persona determinada. Eso nos marca la teoría. ¿Qué nos marca la legislación? ¿Qué nos marca la práctica? ¿Sí? Y ustedes lo pudieran checar en su artículo 788 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que si bien es cierto, no nos señala un concepto de lo que son los bienes, sí señala en el artículo 788 que pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio, ¿sí? ¿Qué les suena esto? Díganme ustedes alguna cosa que no esté excluida del comercio o una que esté excluida del comercio, díganme. Una cosa que esté excluida del comercio. ¿Qué les suena esto? Alguna cosa que esté excluida del comercio. ¿Algún ejemplo que pudieran citar, que pudieran decirme? ¿No? Bueno, ¿cómo vamos a interpretar este artículo 788? Sí, que nos dice, puede ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Es decir, que podemos apropiarnos o podrá ser sujeto de apropiación todo aquello que tenga, pues obviamente, un objeto válido. Sí, como yo se los decía, no podemos pactar tal vez sobre una porción de un brazo de mar, sobre un fragmento de luna, sobre un fragmento de sol. ¿Por qué? Porque tal vez son objetos que se encuentran excluidos del comercio. ¿Sí? Eso nos marca el artículo 788. 789, ¿sí? ¿Qué dice? Las cosas pueden estar excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de ley, ¿sí? Nuevamente, en este ejemplo que tenemos, tal vez de vender o pactar sobre vender aire o algún trozo de algún planeta, ¿sí? Por su propia naturaleza están excluidas del comercio, ¿sí? Eso es o lo que habla o que toca referente a los bienes en nuestro Código de Comercio. Ahora bien, en nuestro Código Civil, perdón. Ahora bien, ¿qué artículos hablan? ¿Sí? Hay una clasificación de los bienes y esto es bien importante que empecemos o que quede muy puntualizado porque a partir del artículo 791, todo el Código Civil
y en la parte procedimental, en el Código de Procedimientos Civiles, ¿sí? Diferentes tipos de contratos, diferentes tipos de acciones, ¿sí? Van a manejar la naturaleza de los bienes, ¿sí? Van a manejarse en torno a la naturaleza de los bienes. No todos los bienes son iguales ante la ley. La ley maneja una clasificación de bienes. Pese a que existen de manera doctrinal, de manera teórica, una clasificación más extensa acerca de los bienes, como pueden ser los bienes divisibles, los indivisibles, los bienes materiales, los bienes inmateriales. En este momento estamos aterrizando a lo que nos maneja el Código Civil para el Estado de Veracruz, donde del artículo 791 al artículo 825 señala y clasifica los bienes en materia jurídica, ¿sí? En materia civil, ¿sí? Y hay dos grandes divisiones, ¿sí? Número uno, primera división. Realiza esta división respecto o basándose en las cosas que pueden ser objeto de propiedad por su naturaleza. Y por la naturaleza, ¿sí? Señala y divide los bienes en dos partes, ¿sí? Número uno, bienes inmuebles o bienes raíces, ¿sí? Y en otro extremo, como lo pueden ver ustedes, los bienes muebles, ¿sí? ¿Cuáles son? O digan ustedes, ¿han oído hablar de los bienes inmuebles y de los bienes muebles? ¿Sí les suena ese concepto? ¿O a qué Sí, les hace referencia? Díganme un ejemplo de un bien inmueble. por ejemplo, las construcciones, ¿no? Que están en el suelo, por ejemplo, eso sería un Ujú. bien mueble. Ok, perfecto. ¿Y un bien mueble cuál sería? Por ejemplo, los que podemos trasladar de un lugar a otro, no sé, por ejemplo, una computadora, una cama. Ok, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Los bienes muebles, a diferencia de los inmuebles, la principal característica es que los bienes muebles pueden trasladarse por su propia fuerza o por una fuerza externa. Sí, esa es la diferencia que existe entre un bien inmueble o raíz y un bien mueble. A su vez, los bienes inmuebles o bienes raíces se van a dividir en bienes vacantes o tenemos esa especie dentro de los bienes inmuebles, los bienes vacantes, que cuando ustedes lean su código les va a parecer muy similar un bien vacante a un bien mostrenco, pero no es lo mismo. ¿En qué radica la diferencia? Bienes mostrencos son aquellos que no tienen dueño cierto ni determinado, pero son bienes muebles. Y los bienes vacantes, de igual manera, no tienen dueño cierto ni determinado o son desconocidos, pero hace referencia a los bienes inmuebles. ¿Sí? Este es el primer momento, la primera clasificación que se encuentra contenida en el Código Civil. ¿Sí? La clasificación en torno, ¿sí?, a cómo se van a dividir por el objeto de propiedad por su naturaleza. ¿Sí? Siguiente clasificación, bienes considerados con relación a las personas a las que pertenecen, ¿sí? Y aquí el Código Civil señala que los bienes son o de dominio del poder público o propiedad de los particulares, ¿sí? Y dentro de los bienes del poder público, divide y realiza esta esquematización que hay bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y los bienes particulares, ¿sí? Esa es la diferenciación que se puntualiza en el Código Civil, ¿sí? Ahora bien, aquí ya tenemos nuestra primera actividad. ¿Tienen a la mano su Código Civil? ¿Sí lo tienen o se los vuelvo a enviar? Sí, sí lo tengo. ¿Sí? Ok. Em, Únicamente me faltaría enviárselo a Itzel. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar la lectura 791 a 825. Si tienen por ahí en qué anotar, o se los escribo ahorita en el chat.
Y les voy a volver a enviar el código por WhatsApp para que Itzel lo tenga. Sí, les voy a volver a presentar la actividad. La podemos ver, ¿verdad? Sí, ¿Sí? maestra. Ok, perfecto. En el chat les puse los artículos que hay que leer, ¿sí? Una vez que se han leído esos artículos, vamos a dar respuesta a estas preguntas, ¿sí? Bueno, citar 3 ejemplos de bienes inmuebles, 3 ejemplos de bienes muebles. ¿Qué son los bienes vacantes? ¿Qué son los bienes mostrencos? ¿Y cuáles son los bienes propiedad de los particulares? ¿Dónde van a encontrar las respuestas a esto? Vienen precisamente en estos artículos de nuestro Código Civil. Sí, entonces vamos a tomarnos únicamente 10 minutos, empiecen a leer esto, vemos cuánto podemos avanzar, si es que podemos dar respuesta a la mayoría de las preguntas. Esta actividad de cualquier manera se va a quedar habilitada en la plataforma, ¿sí? Entonces, por favor, les pido que empiecen con la lectura de estos artículos y posteriormente empecemos precisamente a dar contestación. Ya saben, lo podemos contestar lo podemos realizar en algún archivo de Word, ¿sí? O si quieren realizarlo a mano y posteriormente enviar la evidencia fotográfica, ¿sí? ¿Alguna duda? Ahorita la vamos a hacer en la libreta y después se lo vamos a enviar. Así es, me lo van a enviar una vez que en la plataforma voy a habilitar el espacio para que ustedes puedan subir ahí la evidencia, ¿sí? Ah, ok, gracias. Ya les volví a enviar el documento de Código Civil por si se les facilita tenerlo en su celular. Gracias, maestra. Gracias.
¿Cómo van con su lectura? Ya casi Listo, terminamos, maestra, maestra. ya terminé. ¿A la lectura? Perfecto. Respecto a la actividad, no sé si le quieran tomar alguna fotografía o anotar las preguntas o les mando la presentación por WhatsApp y en cuanto ya quede habilitado el espacio en la plataforma para que me manden la evidencia, yo les aviso. ¿Sí? Entonces, para que en este momento podamos continuar con nuestro tema, esta actividad entonces la vamos a dejar como una actividad extra clase, ¿les parece? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, entonces si le pueden tomar captura o yo les mando la presentación por WhatsApp y en cuanto ya quede el espacio habilitado, yo les aviso para que ustedes puedan subir la evidencia de contestación, ¿sí? Ok, vamos a continuar con esta parte. Sí, una vez que hemos analizado precisamente la clasificación de los bienes, y como ustedes pudieron ahorita en su lectura, es bien cierto que no se encuentran clasificados en este orden, ¿sí? Vienen en referencia o vienen tal vez no están esquematizados de esta manera, sin embargo, una vez que se ha realizado el análisis de estos artículos o como vienen contemplados en nuestro Código Civil, podemos diferir que esta es la clasificación de los bienes que se realiza, ¿sí? Esta es. Ahora bien, esta clasificación de los bienes nos lleva, por tanto, o ya podemos entrar y una vez avanzar en este análisis de los, precisamente de los derechos reales, ¿sí? Y como recordarán, en el inicio de nuestro segundo tema, venía un listado de cuáles son las formas de derecho real, ¿sí? En un primer momento nos habla acerca de la propiedad, ¿sí? Y señalábamos que la propiedad pues es precisamente esta parte de usar, gozar, disfrutar, ¿sí? Y tener esa potestad tal vez de trasladar esta propiedad sobre un bien, ¿sí? Esa es la propiedad. Ahora, si nosotros nos remitimos a los antecedentes históricos acerca de la propiedad, nuevamente vamos a citar o vamos a remitirnos a lo que es el derecho romano, ¿sí? Es bien cierto que los jurisconsultos romanos se limitaron no a llevar a cabo o a realizar una descripción de lo que era la propiedad, ¿sí? O un estudio. Se encaminaron más que nada a realizar el estudio de los diferentes beneficios de la propiedad, ¿sí? Cómo estaba encausada la propiedad, ¿sí? Y realizan esta clasificación o logran obtener estos tres conceptos, ¿sí? Primer beneficio de la propiedad, ¿sí? ¿Qué beneficios o qué consecuencias o cuáles son esas situaciones que trae consigo ostentar la propiedad? Señalan en un primer momento el uso, o el jus utendi o usus, ¿sí? Que define los jurisconsultos romanos como esa facultad que se tiene para servirse de una cosa y también para aprovechar los servicios, ¿sí? Que puedan tener o que puedan rendir sus frutos, ¿sí? Entonces, primera parte que integra la propiedad es el uso, ¿sí? Segunda parte que integra o segundo beneficio que trae consigo la propiedad, el fruto, ¿sí? O el jus fruendi o fructus, ¿sí? Que es el derecho que por ser propietario se tiene para recoger los frutos o los productos, ¿sí? Que deriven de alguna cosa o de algún bien. Tercera característica o tercer beneficio de la propiedad, el abuso, ¿sí? Y no crean que es un abuso en un término de una cuestión tal vez de algún delito, ¿no? El abuso definido por los jurisconsultos romanos o lo que es el jus abutendi o abusus, ¿sí? Es el poder o esa facultad de poder consumir las cosas, ¿sí? Poder consumirlas si es que es un bien que sea consumible, ¿sí? Y también de esta manera poder disponer de ellas, ¿sí? Este abuso lleva precisamente es esta característica y esta parte final, este abuso definido así por los jurisconsultos romanos, lo que nos va a llevar a diferenciar una propiedad de una posesión, ¿sí? En una posesión tenemos el uso y el fruto, pero no tenemos el abuso. ¿Por qué? ¿Sí?
porque al poseer un bien, sí podemos servirnos de la cosa, podemos recoger los frutos, pero no vamos a poder disponer de esa cosa de manera definitiva. Es decir, no la podemos destruir, no la podemos enajenar, únicamente podemos hacer uso de ella o podemos recoger sus frutos, ¿sí? Y en cambio, en la propiedad, ahí sí podemos, aparte de servirnos de esa cosa, podemos disfrutar los productos que haya de ese bien, de esa cosa, pero también tendremos esa facultad al ser propietarios de disponer de ella de manera definitiva, ¿sí? O en todo caso, destruyéndola o enajenándola. Un ejemplo en este caso de propiedad y posesión, ¿sí? Por ejemplo, si digan ustedes si pueden citarme un ejemplo de propiedad y posesión de la vida práctica, de la vida diaria. Pueden ustedes o señálenme cómo pudieran ustedes aterrizar esta idea de propiedad y posesión en un ejemplo de la vida diaria. ¿Sí les suena esta parte teórica que estoy señalando aquí en concordancia con alguna cuestión de la vida práctica? Cuando se renta una casa. Cuando se renta una casa. Ahora bien, arrendatario, ¿qué tienes como derecho? La posesión. Exactamente, el uso y el goce. Y como arrendador, ¿qué tienes entonces? La propiedad. La propiedad, efectivamente, que te otorga esa facultad de disponer de ese bien inmueble, ¿sí? De manera definitiva, ya sea que lo quieras destruir, que lo quieras enajenar, que lo quieras heredar, que lo quieras donar, cualquier cosa que quieras hacer con tu bien, estás en el derecho porque tienes propiedad. Y definido esto por los jurisconsultos romanos, lo señalaban ellos, en propiedad convergen estos beneficios, uso, fruto y abuso. ¿Sí? Son los elementos que conforman la propiedad. Ahora bien, y para finalizar la clase de hoy, doctrinalmente vamos a citar estos conceptos, ¿sí? Que nos aportan estos autores, estos jurisconsultos, que señalan que la propiedad es un derecho real, ¿sí? Parte importante, la propiedad es un derecho real, mediante el cual una cosa se va a encontrar sometida al poder jurídico de una persona. Este poder jurídico que ostenta una persona sobre una cosa porque es propietario es de manera directa, ¿sí? ¿A qué me refiero con directa? Que no va a intermediar, no va a mediar ninguna acción jurídica, ninguna acción judicial, porque ya se tiene la propiedad debidamente acreditada por conducto de lo que conocemos, o en este caso un bien inmueble, una escritura, ¿sí? Una factura tal vez, ¿sí? Algún documento que encuadre precisamente que tengamos una propiedad. Es exclusiva y es perpetua, ¿sí? ¿Por qué exclusiva y por qué perpetua? Derivado de que se tiene la propiedad, pues pertenece ese bien a una persona determinada, y perpetua, ¿sí? Obviamente, pues va a ser durante el transcurso de vida de la persona que ostente la propiedad, porque resulta ser que si la persona fallece, pues habrá un acto de traslación de propiedad post-mortem, ¿sí? Ya sea que exista un testamento o que no exista, ¿sí? Entonces, eso es lo que señala, o en un primer concepto, Regina Villegas acerca de lo que es la propiedad. En otro concepto lo podemos señalar como ese poder jurídico que un sujeto ejerce de manera directa y de igual manera inmediata sobre una cosa, y no va a necesitar de terceros que le permitan realizar ese poder, o de alguna acción judicial o de alguna autoridad jurisdiccional que le permita o que le dé ese permiso de ejercer una facultad. Es un poder que es inmediato, ¿sí? Que se ejerce sobre una cosa. Y este poder inmediato que permite estas facultades sobre una cosa, le va a dar esa garantía de tener el aprovechamiento total, ¿sí? En un sentido jurídico. ¿Por qué un sentido jurídico? Porque nuevamente tendrá que estar apegado al régimen legal, a lo que es un código civil. ¿Y
que le permita precisamente usarla, disfrutarla y disponerla. Y aquí vemos nuevamente lo que los jurisconsultos romanos definían como uso, fruto y abuso. Ahora lo conocemos, ¿sí? O trasladándolo al derecho mexicano, lo vamos a conocer como uso, disfrute y disposición. ¿Cuál va a ser la única limitación que va a tener un propietario sobre su bien? Aquellas modalidades que la ley establezca, ¿sí? Y esa va a ser la única limitación, por eso la propiedad resulta ser que es directa e inmediata, y la única limitante que va a tener aquellas que establezca la ley. ¿Qué ley? Que le rige precisamente las cuestiones de propiedad, un código civil, ¿sí? Esa va a ser la materia que rige precisamente todas estas cuestiones de propiedad o posesión. Entonces, hasta aquí dejamos nuestra clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna situación que quieran plantear en este momento? Buenas noches, No, maestra. maestra, muchas gracias. Perfecto. ¿Sí? Ok. Soy Fernando. Hola, Le quería, Fernando. le quería preguntar si me podía pasar el archivo que está presentando para poder estudiarlo. Sí, claro, yo se los envío. De cualquier manera, les dije que en cuanto esté aperturado el espacio para subir la actividad, yo les aviso, ahí viene la fecha de entrega, viene todo, y de cualquier manera, yo les mando ahorita por WhatsApp esta presentación. Únicamente quedaron pendientes 2, 3 diapositivas que vamos a ver en la siguiente clase, pero no hay ningún problema. Yo ahorita les mando esta presentación que es de la primera clase, ¿sí? Entonces, cualquier situación, cualquier duda quedó al pendiente. Ya tienen ahí todos mi número telefónico y pues estamos al pendiente. Les agradezco mucho la puntualidad, la presencia, que tengan una excelente noche y quedamos pendientes de cualquier situación. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, buenas noches.